De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bueno, la Cámara de Diputados ayer en una señal, digamos, significativa, porque es la primera vez que se junta en una votación todo el bloque del radicalismo, bloques del peronismo disidente y el bloque Unión por la Patria, y suman números suficientes como para imponer una nueva fórmula de movilidad jubilatoria con algunos cambios que permitirían a los jubilados recuperar algo de lo perdido contra la inflación, particularmente, como nos contaba recién Ismael, los 8 puntos perdidos en el mes de enero. Bueno, en ese contexto, Manuel Adorni, el vocero presidencial, salió a ratificar ayer que van a vetar esta medida. No, el presidente ya lo dijo, todo lo que atente contra el equilibrio fiscal lo va a vetar. Pero a ver, acá hay dos cuestiones. Primero, que claramente hay los que están seguros que nuestro plan, nuestro programa y nuestro camino sale bien, son los kirchneristas. Si no, no estarían atentando permanentemente contra el gobierno. Es un atentado contra el plan del gobierno, claramente, digamos. Y además porque hay gente que no entiende de cuestiones elementales, ¿no? No entiende la ley de gravedad, digo. Bien, ¿qué decía en el recinto Rodrigo de Loredo, diputado nacional por Córdoba, que esta vez se sumó, digamos, junto con el resto de los radicales, al voto de Unión por la Patria para sacar adelante este proyecto? Y nos preguntan dónde están ustedes. Cada 2 por 3 nos preguntan dónde están. Una semana son oficialistas, otra semana son opositores. ¿Qué les está pasando? Y me gusta decirlo así, presidente. Somos opositores a continuar haciendo lo mismo que nos trajo hasta acá. Y somos oficialistas del cambio, presidente. Y esto se traduce en cosas muy concretas. Le hemos aprobado la ley base, este bloque, en tiempo casi récord. No salimos corriendo a voltear ningún DNU, presidente. Bien, tratando de, ¿no? En realidad la sesión la había pedido el radicalismo y es Unión por la Patria que se suma a la sesión que había pedido el radicalismo. Y acá está de Loredo tratando de explicar, diciendo, no somos lo mismo todos los opositores y hemos acompañado otras cosas, pero esto es una agenda que nosotros estamos empujando. El radicalismo que intenta diferenciarse tanto del gobierno como de la oposición kirchnerista, ¿no? Bueno, fíjate que había una sesión para tratar presupuestos universitarios y fondo docente, que la pidió el kirchnerismo y el radicalismo dijo, no vamos a apoyar esa sesión. Solo van si es de ello, claro, ¿no? Mientras tanto, Nicolás Duhovne, el ex ministro de Economía, que había sido columnista de Carlos Pañi, reapareció en el programa de Carlos Pañi, precisamente, y se sumó a las voces de un grupo de economistas que apoyan fuertemente a este gobierno, pero que empiezan a alertar algunos problemas de la consistencia de la política económica. Ayer fue un día financieramente complicado, subió el riesgo país, el contado con liqui pasó los 1.300 pesos, cayeron los bonos, cayeron las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. ¿Por qué? Porque se ven problemas de corto plazo, incluso uno de los cuales tendría que ver con el vencimiento del swap con China, que significaría una pérdida de junio-julio, 5.000 millones de dólares de reserva del Banco Central. A ver, ¿qué decía Duhovne sobre la situación actual? Yo creo que es importante que Argentina anuncie este programa de salida del cepo, con apoyo del Fondo, del Banco Mundial, del BID, con desembolsos netos, que le den más potencia a desembolsos netos es más plata de la que está prevista. Sí, más plata de la que está prevista, que podamos armar un paquete donde nos presten 10, 15 mil millones de dólares entre el Fondo, BID, Banco Mundial, CAF, etcétera. Creo que para ellos es más factible apoyar un programa de salida del cepo hacia una flotación. Bueno, lo que está diciendo es que necesita plata nueva. Caputo ya lo intentó con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario hasta ahora le ha dicho que no, con lo cual está diciendo, hay que salir del cepo, pero no vas a juntar la plata solo, vas a necesitar que alguien te preste si querés salir ahora. Y no aparecen esos prestamistas. Que si en caso que no aparecieran, dice Duhovne, el segundo semestre va a ser muy complicado. Pienso que vamos a negociar un programa tradicional que sería muy bueno y que creo que deberíamos tenerlo muy pronto, porque en este segundo semestre, si no, el Banco Central va a estar perdiendo reservas con cepo, y eso es una muy mala señal que puede retroalimentar expectativas negativas que habría que evitar.
Bien, eso es un poco el escenario que por lo menos uno ve moverse, subir el riesgo país, volvió a subir fuerte, y todas esas son un poco las lecturas en línea de lo que se empieza a generar un consenso de distintos economistas, insisto, no estamos hablando de economistas ni heterodoxos ni keynesianos, los propios economistas que rodean al gobierno o que están muy consustanciados con lo que está haciendo el gobierno. Bueno, ven problemas serios de coherencia interna del plan económico. Mientras tanto, Milei salió ayer a sostener a Sandra Petovelo, fue a la Casa de Gobierno, presidió la reunión de gabinete, de la que no participó Petovelo, y sin embargo dijo lo siguiente sobre la ministra de Capital Humano del presidente. Lo que puedo decir es que ningún alimento llegó tarde. Además, el escándalo que se hizo, ¿vos sabés cuánto tiene de margen de error un medicamento que tomás? Tiene un margen de error del 5%, y lo que supuestamente vencía a fin de mes, que es por lo cual hicieron el escándalo, es el 3 en 10.000. Así están operando. Por lo cual defiende a Petovelo y sigue. Absolutamente defiendo a Petovelo. Petovelo es la mejor ministra de la historia. Bueno, la cuestión es que Petovelo decía que no tenía los alimentos que tenía almacenados en esos depósitos, decía que no eran alimentos que vencieran. Finalmente, desde ayer empezaron a sacar con el ejército lo que tiene que ver con leche en polvo, que vence prontamente, y la propia ministra dijo que le mintieron en el ministerio y que le dieron una información falsa respecto de lo que tenía en los depósitos, ¿no? Un Milei que también habla de nuevos cambios en el gabinete, dijo que lo que falta definir es la llegada de Sturzenegger. Lo que pasa es que eso genera conflicto y tensión con Caputo, el ministro de Economía, con quien tienen un historial de diferencias. Los dos fueron parte también del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué dijo Milei sobre esto? ¿Tienen claro el cargo que le van a dar a Sturzenegger? Lo estamos definiendo, porque hay que definir bien los entornos, sí, porque es como estamos definiendo la próxima reforma del Estado. ¿Cómo quedó la relación con Pose? Hacia grandes rasgos. ¿Cómo? ¿Qué puntos incluiría la reforma del Estado que quieren realizar? Más eficientizarlo. De ahí nosotros, de hecho, tuvimos una charla con la gente de Google para que ellos tienen, de hecho, un módulo para hacer reforma del Estado, pero con inteligencia artificial. Así que vamos a estar avanzando en eso. ¿Pose lo espió usted y al gabinete? Pose ya es historia. ¿Pero Pose lo espió usted y a Pose ya es historia. Pose ya es historia, dijo sobre el jefe de gabinete al que echó mientras estaba de viaje en Estados Unidos Javier Milei, y que había dicho que le iban a dar un nuevo cargo dentro del gobierno. Dijo, no, ya es historia. Hay mucho ruido respecto de qué es lo que motivó la salida de Pose, mucha desconfianza. Pose es acusado de haber ordenado un espionaje ilegal sobre algunos integrantes del gabinete, a lo cual Pose responde diciendo que él se negó a hacer espionaje ilegal que le requería. La cuestión es que, bueno, Milei diciendo que Pose ya es historia, mientras que la persona que está dando la discusión públicamente respecto de los desmanejos de capital humano con los alimentos es un personaje muy singular, se llama Leila Gianni, una abogada joven que formó parte de la administración anterior, llena de imágenes en redes sociales de ella militando con Cristina Fernández de Kirchner de figura de fondo, leyendo libros de Perón, con Sergio Massa, etcétera. Bueno, ahora que es una militante libertaria fanática, se presentó con una remera de un león a una audiencia que terminó de la peor manera, con Juan Grabois, los dos a los gritos. A ver, por un lado, Juan Grabois. Su representante muestra la credibilidad de lo que son, ¿no? Una persona que pasó del kirchnerismo al albertismo, del albertismo al masismo y del masismo ahora al mileísmo. Una cosa extraordinaria. La campeona de la defensa de la libertad avanza es una señora que hace 6 meses hacía campaña por Massa y hace 1 año y medio hacía campaña por Alberto y hace 5 años por Cristina. Es decir, personas que no tienen ninguna credibilidad. Bueno, en ese contexto compartieron una audiencia, la audiencia, las cosas se pusieron ríspidas y se pusieron mucho más ríspidas todavía en un pasillo en tribunales donde se generó una especie de cuerpo a cuerpo entre Grabois y Gianni que terminó de la siguiente manera.
La ladrona sos vos. Y además como abogada sos perfecta. No, yo estoy contento. Pero ¿sabés cómo se la... Quedaron chiquititos. Se rompió. Deja de extorsionar muy gente. Chiquititos quedaron. Mandándolos a tus actos políticos a cambio de una bolsa de Escúchame, ahora te pones un león. Antes te pones un pingüino. Tenés un pingüino tatuado y un león en la remera. Se lo comió el león, boludo, basta. No sos creíble, chiquita. Creíble no sos vos. Bueno, y después seguía de la siguiente manera. Lástima, ¿a cuánto convocaste? Deja de extorsionar gente. Deja de extorsionar gente. Chau, Cuca ladrona. Chau, Cuca ladrona. Tiene problemas con el cuerpo. Dale, flaquito. ¿Ahora sos flaquito, gordito? ¿Vos sos flaquito? Sí, vos sos flaquito. Dale. Vos sos un cerdo intelectualmente y moralmente, no físicamente. Sos un cerdo. Sos una mierda que le saca la comida de los pobres. Una mierda. Bueno, esto es con uno de los asesores de Gianni. La verdad que pierde la compostura, claramente, Grabois, pero ella es funcionaria pública, Sí. digamos, ¿no? Ella tiene una obligación de tener algún tipo de trato respetuoso también, aun cuando no se lo estuviese dispensando en ese momento Grabois. Lo más curioso de todo es que estaba un abogado del capital humano que aparentemente fue contratado bajo el régimen que la propia Gianni fue a denunciar a los tribunales, que es al margen del sistema de contratación de la Administración Pública Nacional con fondos de un organismo internacional, alegando desmanejos del mismo funcionario a que le echaron la culpa supuestamente de no haberle dado la información adecuada a la ministra respecto de qué es lo que había en los depósitos. Bueno, pero acude al ministerio, a la audiencia judicial, perdón, con un contratado bajo esa modalidad. Sí, el abogado es Ariel Romano y es a quien, que recién escuchábamos, grabó y le decía chanchín. Ahí va. Bueno, mientras tanto, el tema de los comedores, ¿no? Pues empezó a salir la leche de los depósitos, se va a distribuir a través de CONIN. Nosotros hablamos ayer con el director general de CONIN que decía, bueno, que ellos tienen más presencia en Mendoza que en el resto del país. No es ahí donde, digamos, entonces significa que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires va a recibir, pese a que tiene el 40% de la concentración de la población y de la mayor cantidad de pobres de todo el país, no va a recibir proporcionalmente la leche que va a empezar a repartir CONIN con mayor concentración en Mendoza, porque es una ONG con base en Mendoza. A ver, ¿qué decía Andrés el Cuervo Larroque sobre esto, el ministro de Kicillof? A ver, al día de hoy, con casi 6 meses de gobierno, medio año, no se ha transferido un centavo a la provincia de Buenos Aires desde este ejercicio presupuestario. Lo único que recibimos fue una transferencia mínima remanente del gobierno anterior, que bueno, ya estaba el pago en tesorería y lo único que hicieron fue ejecutarlo. Bueno, ahora, escucha por ejemplo Toti Flores, ¿no? Toti Flores tiene una cooperativa, La Juanita, en La Matanza, mano derecha de Lilita Carrió, de la Coalición Cívica históricamente, y el Toti también dice, como escuchamos ayer a Margarita Barrientos, que no está llegando comida a los comedores. En la pandemia ayudamos a 86 comedores a través de donaciones de ONG y de empresas. Nosotros lo distribuíamos y en esos comedores que nosotros acompañamos no hay ninguna ayuda de la nación desde las elecciones de diciembre del año pasado. Bien, y una de los pocos instituciones que sí continuó recibiendo ayuda, aunque fue trabajoso, por lo que según nos contaba el trámite, Carlos Tisera, el obispo de Quilmes y titular de Cáritas, hablamos ayer con él y dice, sí, lo que pasa es que nosotros somos un jugador chiquito en un ecosistema grande de comedores y entonces viene a nosotros gente que se queda sin comida en los comedores a los cuales acudía antes. La gente no le importa si es de Cáritas o no es de Cáritas, lo importante es tener la solución a esos problemas. Así que a nosotros se nos está llenando de gente que no encuentran el auxilio en otro lugar, ¿no? O sea, gente que va a los comedores a los que iba habitualmente y que esos comedores no tienen comida, sí, entonces la demanda de Cáritas... Acá en Gran Buenos Aires. No conozco mucho cómo será la realidad en otros lugares del país. 7:15 de la mañana. Ahora sí. Blind Melon. No rain. Aunque algún rain tuvimos esta mañana, ¿eh? Dice Jopo que la inestabilidad sigue durante la mañana.